Bienvenidos chiquillos a una nueva clase de Enfermería y Comunidad 1 y en esta oportunidad vamos a revisar algo en relación al aprendizaje esperado 2 de la unidad 1 que tiene relación con algunos conceptos básicos de epidemiología y demografía, y para eso les traigo este pequeño glosario que lo vamos a complementar con algunas lecturas para que ustedes las revisen, pero básicamente la idea es que generen un poco la idea de los conceptos para que ustedes después los puedan revisar con mayor profundidad en los documentos que les voy a dejar. Vamos a partir entonces con este pequeño glosario que no pretende ser, digamos, un diccionario, sino que es un glosario de términos bastante generales para que ustedes puedan entender de aquí para adelante algunos conceptos epidemiológicos que les van a servir de aquí hasta que salgan y después cuando trabajen. Vamos a partir por un concepto bastante básico que muchos de ustedes deben haber estudiado en el colegio, que es demografía. Y la demografía es la ciencia que estudia la población humana en continuo cambio, ¿no es cierto?, considerando los ámbitos cuantitativos, o sea, el estado, y cualitativo, cómo va cambiando esta población, incluyendo el pasado y el presente, con el propósito de anticipar eventuales variaciones futuras. ¿Para qué sirve la demografía? La relevancia de esta disciplina entonces radica en que la información que aporta es fundamental para diseñar y planificar políticas tendientes al desarrollo social y económico de los pueblos. Y no solo en relación al desarrollo social, sino que también nos permite generar de mejor manera políticas públicas orientadas a salud. Todos los programas de salud que ustedes van a conocer, las indicaciones de salud o la distribución de los dineros en salud, dependen un poco de los datos obtenidos a través de la demografía. Las dimensiones que aborda la demografía se refieren a las variables que dan cuenta por una parte del estado y por otra de la dinámica de la población. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de estados de la población cuando hablamos de tamaño, distribución territorial y estructura por edad y sexo, y vamos a hablar de dinámica de la población, cómo se comporta esta población a través del tiempo, con algunas variables que son, por ejemplo, fecundidad, mortalidad y migración, que son las que más nos van a servir para poder entender cómo se comporta la población a través del tiempo. Para poder estudiar las variables de estado y la dinámica de una población, la demografía requiere de la observación, el registro y la recolección de los eventos que le ocurren a la población en un periodo de tiempo y espacio geográfico definido, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos un esquema que me lo robé directamente del INE, que aparece al final la referencia, donde vamos a tener que para una misma comuna, que en este caso es la región metropolitana, tenemos que entender a través del tiempo, ya ahí el espacio geográfico es la región metropolitana, cómo se va comportando la población en relación a su estructura, la migración, la mortalidad, la fecundidad, el tamaño y la distribución territorial. Son todos datos que nos van a permitir establecer políticas públicas. Uno de los primeros datos que ustedes generalmente aprenden en el colegio y que además es necesario para la salud es la natalidad. Y la natalidad es el índice o proporción de nacimientos que se dan en un lugar y en un tiempo determinado. El índice de natalidad junto con el índice de mortalidad sirven para evaluar el nivel de crecimiento de una determinada población, lo que permite prever problemas y necesidades futuros y diseñar políticas acordes para enfrentarlos. O sea, es un poco lo mismo que ya les decía. La tasa de natalidad en cada país o región puede sufrir cambios de acuerdo a muchas variables, tales como la cultura, la religión, las costumbres, el desarrollo económico, el acceso a métodos anticonceptivos, etcétera, y cualquier determinante social de salud que ustedes quisieran evaluar. ¿Cómo se calcula? Para calcular el índice de natalidad se establece un cociente entre los nacimientos ocurridos y la población total en un lapso y en una misma localidad. Luego, este número se multiplica por 1000. Normalmente, el lapso que se estudia corresponde a un año.
Entonces, si nosotros lo quisiéramos llevar a una fórmula, tendríamos que decir que el numerador sería nacimientos ocurridos, supongamos en un año, en la región metropolitana, ¿no es cierto? Dividido, y por eso es tan importante circunscribir las, digamos, variables, dividido, ya que el denominador sería total de población, ¿no es cierto?, al año 2020, supongamos que va a ser lo que vamos a estudiar en la región metropolitana, ¿ya? Y así les quedaría el índice de natalidad en un año, y ese año va a ser el 2020. Supongamos que va a ser aquí el año 2020, el año de estudio, ¿ya? Por lo tanto, cada vez que ustedes hacen un indicador o un índice, tienen que poner el numerador claramente establecido. En este caso son los nacimientos ocurridos en un año en la región metropolitana, y el año de estudio va a ser el 2020, ¿ya? Y el denominador va a ser el total de la población al año 2020 en la región metropolitana. Tienen que ser similares, o sea, tienen que tener las mismas medidas, si ustedes quieren, matemáticamente, el numerador con el denominador para que puedan ser comparables. Sigamos. ¿No me salté nada? No. La mortalidad es el segundo componente demográfico del crecimiento natural de la población, y en el fondo la mortalidad estudia la frecuencia del número de defunciones ocurridas en una población, área geográfica y periodo determinado. La tasa bruta de mortalidad expresa la frecuencia con que ocurren las defunciones en un periodo de tiempo determinado por cada 1000 habitantes. Ya ahí se me fue el anterior, ¿no es cierto?, que había que multiplicar por 1000. Entonces, la tasa de mortalidad sería algo así como el número total de fallecidos al 2020 en la región metropolitana, ¿no es cierto?, partido por para que sea una tasa tiene que estar multiplicado por algo, partido por, vamos a ponerle acá que lo vamos a partir por el número total de personas en el número, población total durante el 2020 en la región metropolitana. Y para que esto sea una tasa, yo tengo que multiplicarlo por 1000. Acá entonces yo tendría que decir, por 1000. ¿Ya? Y ahí yo tendría la tasa bruta de mortalidad. Si no, queda un índice. ¿Ya? Cuando no se multiplica por 1000 es un índice. Ahora, importante esto es, si bien la tasa bruta de mortalidad da una idea de cambio de la frecuencia de las defunciones en el tiempo, este indicador está afectado por la estructura de edad de la población. Y para determinar el nivel de mortalidad de una población, el mejor indicador disponible es la esperanza de vida al nacer. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si esta fuera una población muy añosa, ¿no es cierto?, que van a ser las cantidades de poblaciones que vamos a tener, o sea, el tipo de población que vamos a tener de aquí para adelante. Si tenemos mayor proporción de adultos mayores, van a morir más personas, ¿no es cierto?, y va a ser una mortalidad aumentada, una tasa bruta de mortalidad demasiado alta para la cantidad de población. ¿Para qué sirve la mortalidad? La mortalidad se expresa a través del nivel de mortalidad o la estructura por sexo y edad.
El nivel de mortalidad medido por la esperanza de vida al nacer y su estructura por sexo y edad, o sea, las tasas centrales de mortalidad, son elementos demográficos importantes en el ritmo de crecimiento de la población de un determinado país o región. O sea, yo para poder saber efectivamente la mortalidad tendría que dividir esa mortalidad por sexo y edad, ¿ya? Y ahí vamos a dividir por grupo etario y lo que vamos a tener en el fondo es una pirámide poblacional y su tasa de mortalidad al lado. La migración se refiere a los cambios de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, por ejemplo, de una región a otra, de una comunidad a otra. En los cambios de residencia de las personas de un lugar geográfico a otro intervienen una serie de factores que pueden ser personales, familiares, económicos, que inciden de distintas formas en la decisión de migrar. También influye la distancia geográfica, las condiciones de los lugares de origen y de destino, entre otros. Y aquí esto específicamente, por ejemplo, en algunos lugares como Lota, ¿no es cierto?, que antiguamente era un lugar, una población donde su fuente de ingreso eran las minas de carbón, que por un tiempo fue una población bastante grande, una ciudad bastante desarrollada, con mucha población. Con el cambio del tiempo, ¿no es cierto?, hubo un decrecimiento en el consumo de carbón, ya no existen las minas de carbón, existen solo algunos pirquineros que van en el fondo sacando carbón de uno que otro lado para venderlo más bien en forma local, pero ya no es el gran negocio que había antes, y la gran mayoría de la población joven de Lota migró a ciudades más grandes, ¿no es cierto?, para poder educarse, para poder encontrar trabajo, para poder tener una mejor calidad de vida. Los tipos de migrantes, vamos a tener el emigrante, que es una persona que vivía en un país, región o comuna distinta de aquella que vive actualmente, ¿ya? O sea, es aquella persona que cambió su lugar de residencia. El inmigrante es aquella persona que actualmente vive en un país, región o comuna distinta de aquella que vivía un tiempo atrás. O sea, el inmigrante, si yo estoy en Santiago y hablo de emigrante, es aquella persona de Santiago que se cambia a una región, país o ciudad, comuna o donde sea distinto al lugar de origen. Y el inmigrante es aquel que llega a Santiago, ¿no es cierto?, desde otro país, región o comuna distinta, ¿no es cierto?, y en el fondo buscando mejoras en la calidad de vida. Y el migrante es la persona que cambia su residencia habitual desde el lugar de origen al lugar de destino. O sea, el migrante es cualquiera de estas dos situaciones. Existe también la migración interna, que es cuando las personas trasladan su residencia al interior de un país entre divisiones territoriales similares. Se refiere a los movimientos migratorios que ocurren al interior de un país, esto es, entre comunas, entre regiones, entre provincias. Su estudio es fundamental por el rol relevante y creciente que este factor tiene y tendrá cada vez más sobre el crecimiento demográfico de las diversas áreas territoriales del país. Como revisamos en una clase anterior, dijimos, ¿no es cierto?, que las personas cambiaban su lugar de residencia buscando mejoras en la salud, en la educación, en el trabajo, y que generalmente eso se concentra en las grandes ciudades y esto produce estas migraciones internas. De este modo, y considerando que los censos de población son la única fuente de datos acerca de la migración interna, su impacto es diferencial, por ejemplo, a nivel de las distintas áreas menores, por ejemplo, las comunas, y respecto de las áreas intermedias y mayores, provincias y regiones del país. Todos sabemos que todavía no están los datos concretos del censo, del último censo que se hizo, pero básicamente la migración interna tiene un efecto importante al analizar las comunas y las áreas más de mayor dimensión como las provincias y regiones, ¿ya? La migración internacional se produce cuando el cambio de residencia es entre países y vamos a considerar que la población migrante internacional corresponde al conjunto de personas que alguna vez cambiaron su país de residencia habitual, es decir, personas que han pasado por lo menos un año
de su vida en un país distinto al cual viven actualmente, ¿ya? Y aquí ustedes pueden revisar algunas estadísticas y van a entender que la población migrante internacional que nosotros tenemos principalmente son peruanos, bolivianos, argentinos en menor cantidad. Ahora tenemos venezolanos, colombianos y ya de otras de otros países de Europa en mucha menor cantidad. La esperanza de vida al nacer, que es el EBN, es un indicador que nos permite saber cuántos años viviría una persona al momento de nacer. En Chile, la esperanza de vida al nacer se ha triplicado. En 1900 se estimaba que en 23,6 años para las mujeres y 23,5 años para los hombres, y para el periodo 2015-2020 es de 82,1 para las mujeres y 77,3 para los hombres. Ya ese es el promedio. Esto significa que en los últimos 100 años la esperanza de vida al nacer se ha triplicado, producto de la implementación de políticas de salud pública, la disminución y posterior erradicación de la desnutrición infantil, el aumento del nivel de escolaridad y la universalización de la educación, el incremento en la calidad de vida de la población y la reducción de la mortalidad infantil, entre otros factores. Como ustedes ven, prácticamente puras determinantes sociales de salud son los que han cambiado la esperanza de vida de este país. ¿Han habido algunos cambios demográficos a través de la historia? Por ejemplo, el descenso de la mortalidad, que trajo cambios en el perfil epidemiológico de las defunciones a través del tiempo, pasando del predominio de defunciones características de enfermedades infectocontagiosas al de muertes por enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? En general, las enfermedades crónicas no transmisibles son las que nosotros nos tenemos que preocupar en este momento. El alto nivel de mortalidad entre 1918 y 1920, que fue un periodo de la historia de Chile que tuvo 2 epidemias de influenza, ¿ya? Y que hubo una gran mortalidad, afectó con mayor intensidad a las personas adultas, a aquellas en edades avanzadas y a los menores de 15 años. En 1920, por cada 1000 nacidos vivos, fallecían 256 niños antes de su primer cumpleaños. Un recién nacido en Chile en 1920 tenía una expectativa de vida de solo 31,5 años, de 32 si era mujer y de 31 si era hombre. Así que imagínense ustedes, chiquillos, todo lo que hemos avanzado desde el año 1920 al año 2020. En la actualidad, por cada 1000 nacidos vivos, fallecen 7 niños antes de cumplir un año, y la esperanza de vida al nacer de una mujer es de 81,8 años y para un hombre es de 76,7 años, ¿ya? Y sigue subiendo, probablemente en un par de años más van a ser 90 y ahí vamos a tener importantes problemas, ¿no es cierto?, en términos de ¿cómo se llama esto?, del cuidado de esas personas mayores. Un resumen de cómo ha evolucionado en los últimos 100 años la población, ¿ya? Y el aumento de esperanza de vida al nacer se debe a que se han desarrollado mejoras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, hubo una mejor calidad de vida en la población, hay mejores condiciones sociales y culturales, mejor trabajo, mejor protección social, etcétera, etcétera. Vamos al revés. Primero hubo un desarrollo de la medicina, después hubo adelantos tecnológicos, después comenzaron la mayor y mejor cobertura de los servicios de salud. Esto lo pueden revisar en una clase que yo tengo de la evolución de los sistemas de salud en Chile, que también está en el canal de YouTube. Eso llevó a mejores condiciones sociales y culturales y finalmente tenemos mejor calidad de vida de la población, ¿ya? Todo esto se relaciona con ¿cómo se llama esto?, con las determinantes sociales de salud. El desarrollo de la medicina, por supuesto, trajo mejores medicamentos, mejor prevención a través de las vacunas, etcétera, etcétera. La mayor y mejor cobertura de los servicios de salud, principalmente el mejoramiento de la salud pública con los alcantarillados, con los programas de salud preventivos para la población, y eso hizo en gran medida mejorar las condiciones de vida de la población en general.
La fecundidad se entiende por fecundidad el estudio de la frecuencia de los nacimientos vivos por edad de la madre en relación a las mujeres en edad de procrear y el periodo fértil de 15 a 49 años. ¿Ya? De 15 a 49 años es el periodo fértil normal, entre comillas, de la mujer. Ya vamos a ver por qué. El nivel de fecundidad se expresa por medio de la tasa global de fecundidad, que es la TGF, que representa el número promedio de hijas e hijos que ha tenido cada mujer al concluir su periodo fértil, que ha sobrevivido desde el nacimiento hasta el término de su periodo fértil y que ha tenido hijos según la fecundidad por edad del año o periodo de estudio. ¿Ya? Es un poco enredado, pero en el fondo tiene que ver con la cantidad de hijos que han tenido las mujeres desde los 15 a los 49 años en su periodo fértil. ¿Por qué les hacía ese hincapié de que es la tasa de fecundidad normal? Porque se hizo una separación entre la fecundidad adolescente y la fecundidad general. La fecundidad adolescente es la frecuencia de los nacimientos de las hijas e hijos vivos aportados por las mujeres en edad fértil menores de 20 años de edad. Adquiere características particulares respecto a la fecundidad total, puesto que si bien la fecundidad total ha experimentado un sostenido descenso desde el año 1990, la de las adolescentes ha mostrado oscilaciones en su número y aumento porcentual. Respecto a la fecundidad total, o sea, ha ido en aumento la fecundidad adolescente y por eso se considera aparte, ¿ya? ¿Para qué sirve esta medida? Este indicador corresponde a uno de los dos componentes demográficos del crecimiento natural de la población. A partir del pasado y presente de este indicador, es posible elaborar hipótesis futuras de su comportamiento, lo que se traduce en más o menos población. O sea, si yo veo la tendencia de nacimientos o de la tasa de fecundidad, en el fondo, ¿qué pasa con estos niños que nacen y cuántos de ellos sobreviven a nivel al correr del tiempo? Yo voy a poder determinar o establecer proyecciones poblacionales que también me van a permitir plantear mejores políticas de salud y sociales. La densidad de población es un indicador que nos permite saber cuánta población habita en una zona territorial, por ejemplo, un país, una región, una comuna, etc., así como también saber cuándo la población está concentrada o dispersa respecto al territorio que habita. Por ejemplo, una gran densidad de población existe en la región metropolitana que concentra aproximadamente un tercio de la población total del país y una muy baja densidad de población está, ¿no es cierto?, en el norte, ya que hay un gran terreno que está sin población, que es el desierto de Atacama, por lo tanto vamos a tener una dispersión mayor de la población en esa región. Vamos a ver ahora algunos conceptos de epidemiología descriptiva, y la epidemiología descriptiva es aquella que basa su estudio en las personas, en el tiempo y el lugar para ver cómo se comportan las enfermedades a través de estas tres grandes variables. Vamos a entender entonces algunos conceptos importantes que tienen que entender para poder llegar a revisar la epidemiología descriptiva. El primero de ellos es la incidencia. Y la incidencia es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico como un año. La incidencia muestra la probabilidad de que una persona de una cierta población resulte afectada por dicha enfermedad. Es un índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés. Cuando la enfermedad es recurrente, se suele referir a la primera aparición, ¿ya? Y se puede medir con dos índices, la incidencia acumulada y la densidad o tasa de incidencia. La incidencia acumulada es la proporción de individuos que desarrollan el evento durante el periodo de seguimiento, ¿ya? Y aquí hay una fórmula, no pretendo que se aprendan la fórmula, pero básicamente hay que calcular el número de eventos nuevos partido por el número de individuos susceptibles al comienzo, ¿ya? La principal limitación de este índice proviene del efecto de cohorte fija, puesto que a lo largo del seguimiento generalmente se pierden individuos. O sea,
yo parto con una cantidad X de individuos y al finalizar probablemente algunos se murieron, algunos perdimos contacto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las cohortes fijas, que serían la cantidad de o la muestra poblacional con la que yo parto, va a variar a lo largo del tiempo. Por lo tanto, la incidencia acumulada sirve para algunas cosas, pero no para todas. En cambio, la densidad o la tasa de incidencia, ¿ya? Se usa para evitar la limitación de la incidencia acumulada y se define este otro índice de incidencia, ¿no es cierto? La densidad o tasa de incidencia, entonces, es el cociente entre el número de casos nuevos ocurridos durante el periodo de seguimiento y la suma de todos los tiempos de observación. Y aquí está la fórmula, que para esto hay que tener ya programas estadísticos, ya que vamos a tener distintos comienzos de observación de los individuos, ¿ya? Y después de eso se procesan esos datos y se puede obtener la densidad o la tasa de incidencia. La prevalencia es la proporción de individuos de una población que presentan el evento de un momento o el evento en un momento o periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, la prevalencia de diabetes en Madrid al año 2001 es la proporción de individuos de esa provincia que en el año 2001 padecían la enfermedad. O sea, es una foto, digamos, en el tiempo que relaciona la población que presenta una determinada condición con la población total de individuos, o sea, muestra la susceptibilidad de presentar un evento. La tasa, una tasa, y aquí vamos a partir piano, una tasa es una relación entre dos magnitudes. Se trata de un cociente que expresa la relación existente entre una cantidad y la frecuencia de un fenómeno. De esta forma, la tasa permite expresar la existencia de una situación que no puede ser medida o calculada en forma directa, o sea, es una estimación. En el ámbito de la demografía y la ecología se conoce como tasa de crecimiento de la población, por ejemplo, o de crecimiento demográfico, al índice que representa el aumento o el descenso de la población de una determinada región a lo largo de un periodo de tiempo, en particular, por lo general, un año. Se suele expresar como porcentaje de habitantes al comienzo de cada periodo y se calcula tomando en cuenta dos variables: la cantidad de nacimientos y de ingresos de personas provenientes del extranjero y el número de personas que han fallecido o que han emigrado del territorio en cuestión. Otra forma de explicarlo es: el cálculo de tasa se realiza dividiendo el total de eventos ocurridos en un periodo dado en una población entre el tiempo menos la cantidad total de personas, es decir, la suma de periodos individuales libres de la enfermedad, en el que los sujetos estuvieron en riesgo de presentar el evento. Esto, yo sé que es enredado, yo sé que es complicado, les voy a dejar un material para que ustedes lo puedan revisar y lo puedan tratar de entender desde otras fuentes que sean a lo mejor más claras que lo que yo les puse acá. La razón puede definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones. En el primer caso, un ejemplo es la razón de residencia hombre, razón mujer en una misma población, ¿ya? Y la razón, como ustedes ven, se expresa con dos puntitos, ¿no es cierto?, como como cuando uno hace dos puntos y está escribiendo algo y pone dos puntos. Esa es la forma de manifestar la razón. Las proporciones son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir. Esta medida se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurrieron, ¿ya? Como cada elemento de la población puede contribuir únicamente con un evento, es lógico que al ser el numerador el volumen de eventos una parte del denominador, la población en la que se presentaron los eventos, aquel nunca puede ser más grande que este. O sea, el denominador va a ser siempre la población total. Población total.
con diabetes mellitus, ¿ya? Y acá, por ejemplo, yo les voy a hacer un ejemplo bastante simple. Vamos a hablar de la población con diabetes mellitus. Se me perdió el mouse ahí. Y el numerador dice que como cada elemento de la población puede contribuir únicamente con un evento, es lógico que al ser el numerador, el volumen de eventos, una parte del denominador, la población en la que se presentaron los eventos, aquel nunca puede ser más grande que este. O sea, si yo digo presencia de acá, pie diabético en el total de pacientes diabetes mellitus. Ahí se va a ver más claro. Si yo hablo de un evento que es el pie diabético, ¿no es cierto? Y mi población total es la población total con diabetes mellitus, estoy hablando de que cada una de estas personas está contenida en la población total. O sea, yo no puedo tener personas que presenten pie diabético que no sean diabéticas. Por lo tanto, este número siempre va a ser menor que este otro de acá. Puede ser igual a 0 porque pueden ser iguales que todas las personas con diabetes mellitus hayan presentado un pie diabético, ¿no es cierto? Pero no puede ser menor a 0, no puede darme un valor negativo en el fondo. ¿Ya? Y esta es la razón por la que el resultado nunca puede ser mayor que la unidad y oscile siempre entre 0 y 1. O sea, no puede ser, si son iguales, va a ser igual a 1. Y si es 0, quiere decir que no hubo ningún evento que evaluar, ¿ya? Pero no puede tener otro valor, siempre tiene que ser entre 0 y 1. Las variaciones temporales, y aquí vamos a hablar de una serie temporal, ¿no es cierto?, que es una sucesión ordenada en el tiempo de valores de una variable. El estudio de las series temporales puede consistir en el análisis aislado de una variable o referirse también a la relación entre dos o más de ellas. En la primera aproximación se intenta básicamente entender cómo evoluciona en el tiempo una variable con el fin de realizar predicciones, como por ejemplo una enfermedad. Si yo estudio cómo va evolucionando una enfermedad a través del tiempo, ¿no es cierto? Voy a tener tres conceptos importantes que son endemia, epidemia y pandemia, ¿ya? Básicamente ese es el sentido que le vamos a dar a la variación temporal en los estudios epidemiológicos descriptivos. Tipos de variaciones temporales, vamos a tener las tendencias seculares, que son a largo plazo, como los estudios prospectivos. Tenemos las fluctuaciones cíclicas o estacionales, como las diarreas en verano, las infecciones respiratorias altas en invierno o los accidentes en verano. Y podemos tener, por ejemplo, a corto plazo, como eventos que son, digamos, hallazgos o que son extraordinarios en el tiempo, ¿no es cierto? Como por ejemplo un brote de intoxicación alimentaria. Otros conceptos relacionados son los conceptos de endemia, que es la presencia habitual de una enfermedad dentro de una zona geográfica determinada, una prevalencia usual. La epidemia, que es la ocurrencia de una comunidad o región de un número de casos que exceden la incidencia habitual o esperada. O sea, cuando la prevalencia usual aumenta en el tiempo, ya hablamos de epidemia. Hablamos de brote epidémico cuando la epidemia aparece en casos vinculados entre sí, de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico, por ejemplo, un brote epidémico de coronavirus en la comuna de Santiago Centro, porque todas las personas viven o trabajan en Santiago Centro, ¿ya? Y se pueden relacionar unas con otras. Un conglomerado es la agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo y o espacio. Y una pandemia se produce cuando una enfermedad traspasa los límites geográficos, presentándose en forma de epidemia en varios países o continentes. La variación estacional
se refiere a la variación de una enfermedad a lo largo de las estaciones. Habitualmente son patologías que dependen del clima. Por ejemplo, las infecciones respiratorias estacionales en los niños. Y la variable persona, ¿no es cierto?, la variación personal, corresponde, ¿no es cierto?, a las características de las personas que influyen en la presentación de una enfermedad. Por ejemplo, el sexo, la edad, estado nutricional, nivel educativo, etcétera, etcétera, y pueden haber otras más. Si quieren revisar algo más al respecto, pueden revisar las referencias que yo les dejo acá. Les voy a dejar 2 documentos para que los puedan leer y revisar. Y muchas gracias por su atención. Si tienen dudas o consultas, a mi correo que es daniela.rafo@upb.cl.